Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Estamos aquí como todos los miércoles en su segmento de percepciones y realidades. Yo soy Desiderio Morales. Este es su canal astele.tv. Como todos los miércoles de 7 a 8 de la noche, nos pueden seguir por supuesto en vivo. Convocamos a expertos de diferentes ámbitos de interés de la vida nacional, política, económica, social y desde luego del tema central de esta televisora, que son pequeñas y medianas empresas. Esta noche tenemos el gusto de contar con nosotros con la presencia del maestro Máster Armando García. Armando, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, buenas tardes. Así es, Armando nos va a hablar de un tema muy interesante que tiene que ver con los movimientos separatistas en Europa, haciendo énfasis en lo que ha pasado en Escocia en semanas pasadas, lo que puede pasar en España, y en España con Cataluña, y de la integración europea en general.
Armando es licenciado en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, es maestro en Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de Barcelona, con especialización en integración europea, recién acaba de incorporarse, viene de Europa. Sus temas de investigación se han enfocado al proceso de integración europeo, la europeización de políticas públicas, la política exterior de la Unión Europea y las políticas de migración europeas. Nuevamente, Armando, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, es un gusto y un placer estar aquí con ustedes. Armando, ¿por qué Europa, que se dice la Unión Europea, que habla de la integración europea, ahora estamos hablando, ahora sí que de la integración europea, porque hay movimientos separatistas en dos lugares importantes, ¿no? ¿Qué está pasando? Claro, es una situación interesante porque el proceso de integración europeo lleva ya pues unos 50 años consolidándose, pero como bien sabemos tiene una crisis económica, ¿no?, a partir del 2008, fuerte en 2009, que no ha terminado por solucionarse y tardará todavía un par de años, unos 5 años más, en empezar a solucionarse. Y en un contexto de crisis, ahí donde puede haber sentimientos nacionalistas, donde puede haber sentimientos de separación, siempre serán potencializados por este contexto de crisis. ¿Qué más está presente en esta, vamos a decir, situación de que en dos países importantes, Inglaterra, hay ese afán de separatismo, aparte de la cuestión económica, o eso es lo más importante? Yo creo que es un elemento muy importante porque tanto en Escocia como en Cataluña, en el caso de España, hay un sentimiento nacionalista que viene de mucho tiempo, es muy histórico, hay un nacionalismo étnico-cultural, digamos. El contexto de la crisis es importante, porque tanto en Escocia como en Cataluña, por ejemplo, el porcentaje de los que apoyan el independentismo, el separatismo, ha aumentado considerablemente a partir de un contexto de crisis, ¿no? Antes de la crisis había movimientos independentistas, pero no tenían tanto apoyo en la sociedad, digamos, ¿no? Sumaría además en este contexto de la integración europea la situación particular de que tanto los escoceses como los catalanes quieren independizarse del Reino Unido y de España para ser estados independientes y formar parte de la Unión Europea. ¿Cuántos países forman ahorita la Unión Europea? 28 estados miembros. El último que ingresó fue Croacia en julio del año pasado. ¿Cuál es el estado general de la Unión Europea como unión? O sea, ¿qué tan sólida, qué tan robusta? Obviamente esto habla no de una robustez, pero en general, al margen de estos intentos separatistas, ¿cómo se ve la Unión Europea? Sigue siendo un actor importante. La crisis económica le pasó factura porque se puso en duda el proyecto del euro, ¿no?, qué tan viable era la moneda común, pero la Unión Europea como una institución supranacional sigue siendo importante, sigue siendo robusta, tan es así que estamos en un proceso de cambio de las instituciones supranacionales. Justamente en esta semana están compareciendo los candidatos a comisarios de la Comisión Europea frente al Parlamento Europeo para ser ratificados en bloque para que inicie una nueva gestión del Ejecutivo Comunitario, ¿no?, que sería la nueva Comisión Europea. Europa desde hace ya siglos, bueno, es la cuna ahora sí que de la civilización moderna, por así decirlo, ¿no? O sea, y realmente ha sido un continente que ha tenido un liderazgo y una supremacía importante, y donde se han generado movimientos históricos, políticos, culturales de gran envergadura, ¿no? Ahorita, ¿cómo ves ese liderazgo europeo en el contexto? En el contexto internacional. Internacional y desde el punto de vista de varios ámbitos, no solamente el económico, sino de los otros. Claro, no. Diríamos que el liderazgo europeo está hoy en día puesto mucho en duda, ¿no?, tanto por la crisis interna político, económica, institucional y de déficit democrático que hay al interior de las instituciones europeas, como al exterior, no solo en las cuestiones económicas, sino políticas. Vemos, por ejemplo, el caso de ISIS, ¿no?, del Estado Islámico en Siria e Irak. ¿Quién es el que ha
llevado a cabo la gran alianza internacional para hacer frente a ISIS? Estados Unidos, ¿no? Vemos el caso, por ejemplo, hace Ucrania. un año, Ucrania, ¿no? Han sido los norteamericanos realmente, ¿no? Estamos en una situación en donde los europeos no han sido capaces de poner un punto sobre la I para solucionar el conflicto. Como sí lo hicieron en el siglo XVIII, cuando, por ejemplo, en las guerras napoleónicas, ¿sí, no? Claro, sí, en el Congreso de Viena, todo en eso, 1815, etcétera, sí, como lo han hecho desde pero el porque siglo la balanza de poder ha cambiado, ¿no? Tenemos ahora el surgimiento de los famosos BRICS, Ya. Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, aquí también un poco Sudáfrica, pero básicamente Rusia y China, ¿no? Son los países que están disputando este liderazgo internacional. Ahora, Armando, esta fragmentación le toca también a Rusia, ¿no? Sí, no, pero Rusia la vivió en la década de los 90 del siglo pasado. En el 85, ¿no? Que fue cuando fue la caída del muro. En el 89 fue la caída del muro, en el 90 la reunificación alemana y en el 91 la desintegración oficial de la Unión Soviética. Pero lo que ha hecho Rusia con Putin es, digamos, renacer o transformarse, adecuarse a estas circunstancias. Es un caso muy interesante. No, claro, el discurso de Putin es: vamos a regresar al liderazgo de Rusia, ya no de la URSS, porque el sistema de la URSS no funcionó, pero el liderazgo que Rusia había tenido antes de ser la URSS. Se advierte incluso, evidentemente, una tensión importante y peligrosa para la paz mundial entre Estados Unidos y Rusia. Claro, sí, porque en el caso de Ucrania, ¿no? La respuesta de Putin cuando está en la situación de Ucrania fue en un campamento de verano para jóvenes rusos, fue que a nadie se le olvide que nosotros seguimos siendo una potencia nuclear y militar. Claro. Esa fue, lo dijo, digamos, al interior, ¿no? Para una reunión de jóvenes rusos, pero era un mensaje claro, directamente, ¿no? Volviendo a Europa, ¿este debilitamiento es coyuntural o ya forma parte de una tendencia irreversible? Es una pregunta interesante, porque pues, yo soy europeísta, ¿no? Directamente, y me gustaría decir que es más coyuntural, pero me parece que forma parte de una tendencia. Ya lo dijeron los grandes teóricos, ¿no? La lógica ya de las grandes potencias, directamente. Sin embargo, esto no quiere decir que vaya a ser una decadencia total, ¿no? La idea es cómo se puede reconfigurar Europa frente a esta pérdida de poder, y yo creo que la respuesta la tenemos directamente en la Unión Europea, porque el poder de los Estados miembros de manera individual no es el mismo que tenían en el siglo XVII-XVIII. Claro, lo comentamos ahorita. Ahora, en el contexto de los grandes bloques geopolíticos mundiales, si me permites, hablamos de Norteamérica, ¿qué más? Asia, sudeste asiático, ¿no? Euroasia con Rusia, digamos, Europa, China. Europea. China figura ahí tiene un elemento interesante. Híbrido. Sí, porque en realidad no forma parte de ningún bloque geopolítico y geoeconómico, pero tiene relaciones, por supuesto. De hecho, el mercado principal es el sudeste asiático de China con ASEAN y el Pacífico. En ese contexto de todos esos bloques, ¿qué está pasando en este momento? Ya advertimos, obviamente, que Europa va para atrás en un movimiento que al parecer, como tú dices, no es coyuntural, sino es tendencial, es una crisis de estructura, digamos, ¿no? Pero ¿cómo se ven los otros bloques en términos generales, no solamente económicos? Pues el gran discurso que se maneja es que el poder se ha movido del Atlántico al Pacífico, en donde los dos grandes bloques son básicamente Estados Unidos, ¿no? En Norteamérica, y China con el sudeste asiático. ¿Sí? Ahí jugaría un papel importante Rusia, porque no olvidemos que Rusia tiene fronteras con el Pacífico, ¿no? Rusia forma parte es un bloque mismo, ¿no? Claro, digamos que Rusia es un bloque directamente, pero donde tiene mayor fuerza Rusia es hacia el lado europeo. Pero en Rusia meterías tú en ese bloque a los países de la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿o no? No, porque esos ya se cuecen aparte. Claro, es Rusia solamente. En Rusia hay zonas de tensión entre Rusia y esos países, obviamente. Claro, y Rusia con su bloque de influencia que sería Asia Central, básicamente, y por eso Ucrania está como está. Se habla de un acercamiento entre Rusia y China, ¿es cierto eso? Sí, pero tienen sus disputas también, porque al final pueden ser aliados
político militares, digamos, pero son contrincantes económicos directamente. Bueno, y eso es ellos han tenido movimientos, ha habido rijosidad y guerras a lo largo de la historia, ¿no? Los últimos. Entre Rusia y China, Entre ¿no? Rusia De y hecho, China. por eso China rompió con el comunismo ruso e hizo el comunismo a la China, Ya. digamos, ¿no? Por esta cuestión de no tener la tutela ideológica Ya. del Partido Comunista Interesante. Ruso. Armando, pasando al tema ahora sí de lleno de Escocia, platícanos qué está pasando, porque nosotros vemos a unos señores con falda que tratan de separarse de todo lo que significa, no en cuanto al adjetivo, bueno, todo el ámbito inglés, ¿no? Todo lo que significa eso. ¿Qué está pasando? Claro, sería importante, interesante empezar con la distinción de qué entendemos por Reino Unido, ¿no? Ya. El Reino Unido es un país, una unión, una organización política, por así decirlo, formada por 4 nacionalidades: Gales, Inglaterra, Escocia e Irlanda del Norte. Los Beatles eran de Gales. No, de Liverpool. De Liverpool, Sí. pero es otra zona. Sí, bueno, ellos son ingleses. Ingleses directamente, de cepa. Exactamente, ¿no? Pero esto, lo que es Reino Unido, tiene 4 nacionalidades: Gales, Inglaterra, Escocia e Irlanda del Norte. El Liverpool, ¿no? que es donde eran los Beatles, Inglaterra. Inglaterra, sí, digamos. Entonces Inglaterra, Gales, Escocia y e Irlanda del Norte, Irlanda del Norte. que es lo Muy que bien. forma parte del Reino Unido. Es Y una luego, organización, una ajá. unión política. De hecho, Escocia e Inglaterra tienen una unión política desde 1707, aproximadamente, interesante. un acta firmada de unión, Ya. pero compartían corona desde un siglo antes, ¿no? Esta unión, digamos, en el contexto británico, el Reino Unido, que siempre han tenido sus particularidades los escoceses. De hecho, los escoceses, si tú les preguntas si son británicos, te dicen no, somos escoceses y luego podemos ser británicos, pero nos definimos como escoceses, ¿no? Pero son regulados por políticas Sí, de la británicos. corona. Claro, el jefe de la jefa de Estado de Escocia es la reina, ¿no? De Reino Unido, directamente. Tiene su primer ministro, pero además como resultado de un proceso más largo de transferencia de competencias, digamos, de la descentralización del Reino Unido, que inició un proceso de transferencia de competencias hacia Escocia, hacia Gales, hacia Irlanda del Norte e Inglaterra directamente. Por eso es que tenemos un parlamento escocés y un primer ministro escocés, ¿no? En este contexto, ¿Hay un primer ministro escocés? Sí. Pero ese, vamos a decir, pesa más el primer ministro de Inglaterra que Es que el primer ministro es el primer ministro del Reino Unido, no es de Inglaterra. Digamos, es el jefe de gobierno de todo pero el Reino Unido es todo Claro, los 4 ámbitos. Sí, diríamos que el primer ministro escocés es como una especie de gobernador. Está mal utilizada la palabra, pero para hacer un símil Entendiendo el el que contexto, significa. ¿no? Sería directamente. Así es. Bueno, ¿y entonces qué está pasando ahora? Bueno, hubo un proceso de esta transferencia de competencias, y hace unos 5 años más o menos, el Partido Laborista, que siempre había gobernado en Escocia, perdió las elecciones frente al Partido Nacionalista Escocés, que es un partido de tendencia separatista, de izquierda, socialdemócrata. ¿Hay elecciones también en Escocia? Sí. ¿Pero cómo puede haber elecciones? Pero elecciones de gobernatura. Digamos, sí, elecciones regionales podríamos Regionales, llamarlas, exactamente. Sí. Y Ajá. entonces perdió las elecciones el Partido Laborista. Ajá. Las ganó este partido en un contexto de crisis, ¿sí? Y de Igual la crisis económica. Claro, y bueno, más que crisis económica, junto con la crisis económica, crisis política y crisis de sentimiento de que los políticos estaban respondiendo a las cuestiones básicas o las necesidades básicas. En este caso, el sentimiento del pueblo escocés de que no estaban respondiendo. Claro, porque una película que nos suena muy conocida en todo el mundo. Uno de los argumentos principales de los defensores de la independencia de Escocia es no querer tener que depender del Parlamento de Westminster, que es el Parlamento británico, para la toma de decisiones que competen única y exclusivamente para Escocia, ¿no? O que se ven reflejadas en el beneficio de Escocia. Entonces directamente en este contexto, hubo un auge del Partido Nacionalista Escocés, cuya plataforma principal era la independencia. ¿Ganó hace cuánto? Las elecciones las tiene, 4 años.
Y están en el poder ahorita. Están en el poder porque fueron que negociaron el referéndum con el gobierno central. Y los laboristas habían ganado siempre. Sí, en Escocia. Escocia era un bastión de los laboristas, pero digamos que con Tony Blair fueron perdiendo... digamos que son el ala conservadora, por así decirlo. No, los laboristas son del ala de centro-izquierda. En el Reino Unido, pero en Escocia... ahora serían más de centro directamente, porque la parte de la izquierda sería el Partido Socialista Escocés, que es un partido nacionalista, pero con tendencias socialdemócratas, ¿no? Entonces, en este contexto, pues el Partido Nacionalista Escocés plantea la idea del referéndum para la independencia, lleva a cabo una negociación con el gobierno central, pactan una pregunta y se da la respuesta. Se da la convocatoria al referéndum. ¿Es una encuesta? Okay. Sí, hubo un referéndum, unas elecciones directamente el 18 de septiembre. Los escoceses salieron a votar, contestaron una sola pregunta: si Escocia debería de ser un estado independiente, sí o no, sin más. ¿Qué salió en ese referéndum? La respuesta ganó no, con un margen del 10% más o menos, el 55% no, 45-46% que sí, a favor de la no independencia. ¿Qué lectura se le da a esa situación? Es una lectura interesante porque en varios sondeos que hubo después de las elecciones se pueden hacer como dos distinciones de los votantes. Quienes votaron por el sí, la clase trabajadora. ¿Quiénes votaron por el sí? Clase trabajadora, jóvenes, desempleados, sin empleo, ¿no? Que consideran que con la independencia la cuestión económica, sobre todo el empleo, mejoraría, ¿no? Y en uno de los casos el argumento principal era de no depender de las decisiones de Westminster. ¿Quiénes votaron por el sí? Al final, digamos, fue la gente que no tenía tan claro su voto, ¿no? Los indecisos. Los indecisos votaron por el sí, la clase media, respaldadas en una cuestión de qué va a pasar con la economía, qué pasaría con la libra esterlina, ¿no? Si nos independizamos... Tendría que tener su propia moneda. Claro, pero este es un problema, por ejemplo, que planteó el Partido Nacional Escocés. El gobierno escocés decía, nos independizamos, pero podemos seguir utilizando la libra esterlina. Y Londres le dijo, no, esto no es un paquete a la carta. Si se independizan, no pueden... Queremos el plato completo, o claro, te quedas con... Había dos opciones directamente, una negociación de utilizar la moneda, la libra esterlina, ¿no? Pero Londres no iba a estar de acuerdo porque no iba a permitir que un gobierno externo utilizara su moneda sin formar parte de las políticas económicas, ¿no? Otra opción era crear una nueva moneda, complicado porque las monedas no surgen, ¿no? de una noche para el día. Y la tercera opción era utilizar la libra esterlina en manera de esterlinización, digamos, sin acuerdos formales, como sucede con la americanización o la globalización, ¿no? De que un país decide. Pero también esto puede llevarte a cuestiones de crisis económica, porque tú no eres responsable de la política económica. Muy interesante, ¿no? ¿Las clases altas qué pasa? El problema es que en Escocia no hay clases altas. Las clases altas en Escocia son básicamente los bancos, ¿no? El Scotiabank directamente, y las empresas petroleras. Y estos sectores dijeron, si Escocia se independiza, nosotros nos trasladamos a Reino Unido directamente. La burguesía estuvo en contra. Sí, podríamos hablar de burguesía, porque en Escocia no es tan clara esta distinción. Es una zona, siempre ha sido más laborista, de clase trabajadora. ¿Y qué lectura le das, Armando, a esa decisión? Yo creo que la cuestión del miedo económico, de la estabilidad, que es una cuestión que siempre... Fue el voto del miedo, un buen punto. Podríamos, para ponerlo en términos más positivos, porque decirlo en términos de miedo es más negativo, ¿no? El voto de la estabilidad. Ya. ¿No? Directamente. Pero el siguiente temor. Claro. ¿Qué va a pasar con las finanzas y la cuestión de la libra esterlina, la deuda, por ejemplo, la inversión, ¿no? La idea del gobierno escocés era de, bueno, nos independizamos y tendremos recursos del petróleo del Mar del Norte, ¿no? Pero las empresas petroleras dijeron, si Escocia se independiza, nosotros nos trasladamos a Reino Unido, ¿no? Directamente. Entonces, digamos, sí, un poco el voto de la estabilidad, de la búsqueda de la estabilidad o del miedo. Sí, un poco naturalmente en esta situación, ¿cómo luce Inglaterra, el Reino Unido? No hay que olvidar que es un reino de gran tradición,
Es la cuna de la democracia, de alguna manera. Sí, bueno, denegó primero el acta, ¿cómo se monarquías llama? parlamentarias, En justamente, 600, sí, donde exacto. hubo las primeras revoluciones. Y De ahí surge ni más ni menos que los Estados Unidos. Es la gran potencia del siglo XIX. ¿Sí, no? sí, sí, sí. Sí, sí, ¿Cómo sí, luce sí. ahorita? Claro, este es justo un problema que tiene Reino Unido, no ha podido superar su idea de imperio, ¿no? Cuando en realidad ya no es tan... Estoy en la daga clavada. Sí, ya no son tan imperios. Ni o sea, serán. no volverán a hacerlo. Reino Unido ya no, con lo que decíamos un poco al principio, el poder del Reino Unido como país individual ya no es el mismo, ¿no? Que tenía siglos antes, al poder que le da el hecho de decir somos un Reino Unido de 4 naciones y formamos parte de la Unión Europea, ¿no? Entonces sí que quién ha intentado resolver los problemas, ¿no? Internacionales e incluso europeos, pues es Alemania la que lleva la batuta hoy en día en la integración. No hemos hablado de Alemania, pero evidentemente, ¿es la excepción a la regla de Europa? ¿Cómo? ¿Es la excepción a la regla de Europa? En cuanto a la crisis, En cuanto a la crisis, en cuanto al liderazgo, porque la señora Angela Merkel, digo, se ve sólida, ¿no? sí, de hecho no tiene una posición interna, una cierta aire de Thatcher. Sí, bastante. De eso, ¿no? Se le hace la comparación de si Thatcher se decía la dama de hierro, Angela Merkel es el doble que dama de hierro. Pero claro, Angela Merkel tiene un poder de liderazgo, un papel de liderazgo al interior de Europa que viene respaldado por el liderazgo al interior de Alemania. Angela Merkel hoy en día no tiene una oposición fuerte en Alemania. Ha sido ¿no? reelegida, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Sí. Y el Partido Socialdemócrata Alemán no tiene como un candidato que pueda hacerle sombra, y es la que lleva la batuta con la idea de que Alemania deje de ser aquel gigante económico y enano político militar y empiece a tener peso en fin, a nivel internacional. Muy interesante, ¿no? Armando. Bueno, estamos con Armando García, el maestro Armando García, internacionalista. Estamos platicando de la Unión Europea y los movimientos separatistas. Yo soy Desiderio Morales, este es su segmento de percepciones y realidades, donde asistimos aquí todos los miércoles de 7 a 8 de la noche. Continuamos en un momento platicando del movimiento separatista de la Cataluña, de España. Sí. Continuamos en un momento. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Durante 7 décadas, Deiman ha desarrollado una amplia gama de colorantes, saborizantes y productos semipreparados que satisfacen los requerimientos de la industria de alimentos, así como las necesidades y gustos de los clientes y consumidores a nivel nacional e internacional. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, valuación y asesoría financiera y área académica, porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Continuamos con el máster Armando García. Estamos platicando de los movimientos separatistas en Europa y la integración europea. Armando, tú tienes lazos académicos y afectivos con la madre patria.
Sí, bueno, con aunque España. algunos dirían que Cataluña no es España, No. pero sí, también tengo lazos afectivos con España en general. Así es. Sí, sí, sí. Y bueno, hemos visto con mucho interés, más allá de este movimiento separatista de Cataluña, que también es de largo tiempo atrás, de larga data, y que tiene raíces históricas muy profundas, ya Claro, claro. No las explicarás. En general, la España, después de Felipe González, ¿verdad? Ahora sí que como que ha perdido la brújula en cierto modo, y en los últimos años no nos ha dado buenas noticias, ¿no? Ya tiene que 6 años la crisis. Sí, de hecho es donde pegó más. Uno de los países donde más pegó. ¿Por qué no nos platicas antes de entrar al caso tan interesante de Cataluña, que es la materia en este caso, de nuestro tema? ¿Qué está pasando en España? En general. Sí, sí, claro, la situación en España, nuevamente no quiero resumirlo todo al contexto económico, pero es uno de los factores que nos explica más la situación en España, ¿no? El hecho de haber utilizado el proceso de integración europea para hacerse de fondos, reactivar su economía y dar un salto cualitativo impresionante, inmenso, ¿no? La transición después de la dictadura a la España comunitaria, hay un salto cualitativo impresionante. Perdóname que te interrumpa, pero si uno ve las estadísticas, por ejemplo, de ingreso por habitante, digamos en los 70s, y las comparas con México, estábamos a la par. Sí. Y en la época, vamos a decir, más alta en el CEMID de lo que es la España moderna, no post-franquista, llegó a tener una diferencia de 3 veces, 2 veces. Claro. Todavía ahorita, con todo y la crisis, sigue estando. Son un país desarrollado. Claro. Sí, sí, de hecho, pues digo que el salto cualitativo es impresionante. En la década de los 50, de los 60, pues los españoles venían a México, ¿no? Porque aquí es donde estaba la estabilidad y el trabajo, y ahí estábamos a la par, ¿no? Y yo diría no, la par, un poco más arriba con el México, digamos. El México de los 70 es mejor que España. Más de los 70, de los 60. De los 60, Finales de los 50, 60, sí. Es mejor que la España franquista, sin ninguna duda. El nivel de vida era mejor, claro, ¿no? Claro. Y luego hay un salto cualitativo en donde el hecho de que España se plantea entrar a la Unión Europea, entonces Comunidad Económica Europea, es el elemento fundamental. ¿Fue qué año? Que entró en 1986. ¿Sí? ¿Cuándo muere Franco? En el 77. ¿Cuándo se da el arribo del PSOE, del Partido Socialdemócrata? ¿No? Con Felipe González. 83. No, antes, porque fue, ahora no recuerdo exactamente, hubo un primer periodo de transición con Adolfo Suárez, y las siguientes elecciones, medios de los 80, ¿no? Principios de los 80, gana Felipe González, que está 12 años en el poder. De hecho, Felipe González es el presidente de gobierno de España que firma el ingreso a las comunidades económicas. Él lo promueve, ¿verdad? Sí, claro, él totalmente. Y él es el ideólogo de todo eso. Es uno de los ideólogos de que España tiene que formar parte de la integración europea, y de hecho hay una frase que resume su ideario que dice: no es bueno para España, pero es bueno para Europa, y a la larga será bueno para España. ¿Cuánto tendremos? Te doy una pregunta totalmente al margen y me llama la atención y es inevitable, perdón, hasta el sarcasmo. ¿Cuánto tenemos socialistas de ese tipo aquí? Claro, tendríamos que definir qué entendemos por socialismo. ¿Cuándo tendremos aquí en México una izquierda así? Es un buen tema. Es un buen tema. El tema de la izquierda en México, sí, directo. Pero imagínate esa frase, ¿no? Digo, una gente de izquierda que se separa que toma acciones muy valientes, ¿verdad? Que evalúa y estratégicamente se da cuenta que necesita España insertarse que para insertarse en el mundo y modernizarse necesita hacer eso, ¿verdad? Una decisión que luciría conservadora, ¿de acuerdo? Claro. No de un partido de izquierda. Exacto. No. Bueno, ¿y luego qué pasó? Bueno, entonces Felipe González, 12 años, llega el PP con José María Aznar, después de Felipe González, y que está 8 años también, es donde está el boom económico
de España. Sí, a todo lo que da. ¿Qué años estamos hablando? ¿Qué años? Estamos 90s. hablando finales de 90, principios de los 2000. Recordemos que... No, principios de 2000. Sí, Aznar pierde las elecciones en el 2004 con el atentado en Atocha, directamente como resultado del... Regresa otra vez el PSOE. Y regresa el PSOE con José Luis Rodríguez Zapatero. Zapatero. El primer periodo de Zapatero va bien, 4 años, pero luego empieza la crisis y el error que tiene Zapatero es no reconocer que hay una crisis. Se pasa 2 años diciendo que no hay crisis, que España está bien, que va a salir adelante, que lo va hasta que... Un socialista. Sí, Wow. es justo lo que mucho se le criticó. Y como en la mayoría de los países en Europa donde había crisis, había elecciones, cambio de gobierno y regresa el PP con Mariano Rajoy directamente. Ahora en boga. Está Y en gran crisis, ¿no? Sí, ¿Cómo sigue en crisis. ¿Cómo ves las políticas de Rajoy para la, vamos a decir, el ajuste y el reencauzamiento económico de España? Pero es que no son políticas de Rajoy, son políticas de autoridad dictadas directamente por la Troika, el Banco Central Europeo, Fondo Monetario Internacional. Pero las han... Sí, las lleva a cabo Mariano Rajoy, no ¿Cómo va? PP. ¿Cómo va eso? Digamos, hay un contexto de que la situación se ha estabilizado. ¿La economía se está recuperando? No se está recuperando. Diríamos en términos económicos, sin ser muy especialistas, se ha estabilizado en la parte baja. Es decir, ya no va más para ¿El desempleo está bajando? No, el desempleo no ¿Qué baja. tasa de desempleo tienen los españoles? Los españoles tienen un desempleo próximo entre el 20 y 25%. Hay que recordar que México es como el 5%, aunque también es muy difícil decir que sea el 5%, porque está Sí, muy manejado aquí, muy ¿no? manejado y ¿estás de acuerdo? aquí Sí, hay ¿no? más empleo informal. Sí, y sí, en sí, España pero no bueno, hay tanto. fuera de ese punto, sí es espantosamente alto, ¿no? Sí, y la mayoría de este porcentaje es de jóvenes. ¿De cuál es la tasa de desempleo? De desempleo para los jóvenes, de 35%, 50% son jóvenes. 1 de cada 2 jóvenes en el España de hoy no tienen trabajo. Sí, está complicado. Digamos, está estabilizado en la parte más baja. De hecho, hace un par de semanas, si no me equivoco, presentaron sus cuentas para el próximo año, muy maquilladas con optimismo, ¿no? Directamente en el contexto de que Europa en general se está recuperando, pero la recuperación europea es mínima, con porcentajes de 0.3, 0.2. ¿Y España, sus estadísticas de crecimiento económico, cómo van en los últimos años? No agresivo. ¿Siguen cayendo todavía? No está cayendo, pero está en términos negativos todavía. Entonces ¿Qué va a pasar en la siguiente elección? ¿Va a perder Rajoy? El problema es que el PSOE hoy en día no tiene tampoco un papel, ya no se le distingue como en aquella época de Felipe González muy claramente del lado socialdemócrata o del lado de los trabajadores, sino ya se le vincula más en la cuestión del establishment económico de las políticas de austeridad. Hay un fenómeno ¿Se volvió conservador? no quiero decir que se volvió porque no conozco directamente cómo está ahora el interior del PSOE, pero en la sociedad es el feeling. Hay un la percepción que tiene exactamente. Por eso hay un fenómeno interesante, no sé si has escuchado el fenómeno de Podemos, no. Que es como un nuevo partido político que justamente surgió en las elecciones europeas, ¿no? En el contexto de España, de no queremos a los políticos tradicionales, porque tanto el PSOE como el PP son lo mismo, siguen las mismas ¿Tienen políticas. permiso ellos como partido político? Sí, han ganado exactamente. ¿Qué porción tienen del electorado? Ganaron bastantes eurodiputados. Para ser un partido nuevo, tienen eurodiputados. ¿Qué porcentaje tendrán? Serán ahora, el PP y el PSOE son los dos partidos principales, luego tenemos unos partidos regionalistas, Convergencia y Unión, Izquierda Republicana, Ciudadanos, pues estarán entre el 3 y el 5%. Pero es como el Partido Verde en sus inicios en Alemania. Sí, más o menos, ¿no? Que también ha estado ganando terreno. Claro, pero digamos que Podemos tiene una idea de no hay jerarquías, es la sociedad civil, no somos políticos, de hecho su portavoz y su... Hay que decirles que vengan a México. Vino ¿cómo se llama? Pablo Iglesias. Aquí nos darían furor, ¿no? No estuvo aquí en México. Es el mismo caso. Sí, directamente. Es un poco la idea de la refundación de la política, digamos, ¿no? No los partidos tradicionales. Pero fíjate, no es un movimiento verde, ¿no? No, es más socialista en el sentido de la sociedad, de lo que el mercado, lo que las instancias... ¿No es de jóvenes tampoco? Sí. Qué bien. Tiene mucha base de juventud.
mucha base. Ahora sí, coméntanos, ¿qué está pasando en Cataluña? En Cataluña lo ligamos rápidamente, por ejemplo, con el caso escocés, porque el separatismo catalán veía un triunfo en el hecho de que a los escoceses se les dejara votar, algo que el gobierno central no ha, España no lo ha dejado. A ver, ¿en Cataluña no votan? En Cataluña no pueden votar la consulta que está programada para el 9 de noviembre, pero hay una suspensión cautelar del Tribunal Constitucional Español. A ver, otra vez. Hubo la petición de grupos de Cataluña para que pudieran votar y no les permitieron. Digamos que el Parlamento catalán promulgó una ley que ampara hacer una consulta en Cataluña para hacer un referéndum explícitamente sobre la independencia. ¿Y luego? Y el gobierno central español ha dicho que esta consulta, que esta ley de consultas, es anticonstitucional, porque la pregunta que se le va a hacer a los catalanes concierne a todo el pueblo español. Y en la Constitución española dice que la soberanía del pueblo español es indivisible. ¿Y cuál es el estatus jurídico de eso? Hay una suspensión cautelar del tribunal. ¿Qué significa eso? Que están suspendidas, no puede llevarse a cabo la consulta hasta que el Tribunal Constitucional decida si es constitucional o no. ¿Te refieres al Poder Judicial? ¿Okay? Sí, exactamente. Es como si fuera el Tribunal Constitucional es la Suprema Corte de Justicia. Exactamente, la mayor instancia. ¿Y qué va a pasar, según tu lectura? Yo creo que no se les va a permitir votar, porque de hecho el Tribunal Constitucional admitió la querella en una hora, digamos, ¿no? No se les va a permitir. Como diríamos en México, llave en línea. Directamente. Pero lo que es interesante... ¿El rey o qué? No, esto es del gobierno directamente. En España el rey no gobierna, solo reina, digamos, es una figura más... Es para salir en la foto. Institucional, exactamente, es un pedestal, ¿no? Pero es interesante porque los catalanes han dicho, ok, la consulta no se lleva a cabo, pero el proceso sigue, porque es un proceso inevitable y queremos votar, ¿no? A ver, pero ¿qué va a pasar? No va a tener valor. No va a tener valor de todos modos, porque es una consulta, no es una consulta vinculante, ¿no? El referéndum en Escocia tampoco era un vinculante. ¿A qué te refieres un vinculante? En el sentido de que estuviera en alguna ley, en la Constitución, en alguna ley, que los resultados tienen que ser acatados. Digamos que no es un movimiento federal, por así decirlo, digo, de la nación como un todo. Como. Sí, o sea, no es una cuestión que compete a todo el Estado español, ya. Digamos, ¿no? Solo a los catalanes. Es como si aquí, por ejemplo, dijera Chiapas, me voy a independizar. Ajá. ¿A quién le tendrían que preguntar si Chiapas puede independizarse? ¿Solo a los chiapanecos o a todo México? ¿Tú qué opinas? Que claro, es que no son situaciones diferentes. Aquí yo creo que hay un sentimiento de pertenencia de los chiapanecos, pero no creo que haya un nacionalismo chiapaneco. No, digo, lo pongo por ejemplo, puede ser claro. Puede ser sí, pero en California ahora que aumentaron la famosa República de Yucatán, ¿no? Que también tenía... Exactamente, sí. Pero yo creo que en el caso de Cataluña es indudable e inevitable que se les permita a la sociedad manifestarse, votar, decidir. Entonces hay un problema, porque a ver, aquí hay una lectura jurídica. Claro, y una política. Y una lectura política y una lectura social. Entonces la lectura jurídica está contrapuesta con la lectura política y con la efervescencia social. ¿De acuerdo? Claro. ¿Qué va a pasar? ¿No? ¿Qué va a pasar? Yo creo que tiene que desarrollarse en la cuestión política, porque las leyes pueden cambiarse directamente, ¿no? Uno de los argumentos del gobierno central del Estado español es esto: la Constitución no puede modificarse y no es prioridad modificarse. ¿Qué dicen los sondeos, sabes? Las encuestas en Cataluña sobre eso. Sobre la están de acuerdo, ¿no? Y después digo que digamos que dice la percepción, aunque jurídicamente no sea válido. La percepción dice que ha aumentado el apoyo al independentismo, ¿sí? Pero no tenemos un porcentaje claro de con cuánto podría ganar el sí o si ganaría el sí. ¿Tú qué opinas? No, yo creo que ganaría el no. Pero no con un margen muy amplio. No con un margen muy amplio, pero además porque en España la consulta, que se quiere hacer en Cataluña, a diferencia de la de Escocia, en Escocia solo había una pregunta: ¿debería de ser Escocia un estado independiente, sí o no? ¿Y aquí cuál era la pregunta? Y en Cataluña hay dos preguntas. La primera, ¿debería de ser Cataluña un estado independiente, sí o no? En caso de contestar sí, ¿no? La pregunta es: ¿debería de ser Cataluña un estado? ¿Tener un estado propio? La respuesta, sí o no. En caso de respuesta sí, ¿debería de ser este estado independiente? Sí o no. ¿Por qué? Porque lo que se busca mucho, una famosa tercera vía en España, es transformar España sigue siendo un reino, ¿no? Es el reino de España.
y hacer una transformación al federalismo, en par como sería como Alemania, ¿no? Los Länder alemanes, las comunidades autónomas en España con estados federales unidos directamente, ¿no? Es una pregunta trampa también, porque si tú contestas que no a la primera, ya no puedes contestar en la segunda. Tendrías que contestar que sí a la primera, la de la independencia, y luego decir No por nada, es la madre patria, son igual de mañosos que los mexicanos. Bueno, pero estas preguntas fueron desarrolladas por expertos y sabios catalanes. Ajá. Directamente, ¿no? Entonces es complicada la situación, porque además tiene mucho que ver con el contexto económico, hemos dicho, ¿no? En Cataluña también ha surgido esta idea de, bueno... Yo creo que la manera como está reaccionando el gobierno central, si me permites el término, que no es el caso, ¿verdad? Es decir, está aumentando la efervescencia, ¿no? Sí, de hecho, la mayor crítica que se le hace al gobierno central del Estado español es directamente que su sinrazón y su no querer escuchar y no querer proponer alternativas ha ayudado a que el independentismo, la idea de que Cataluña tendría que ser independiente y le iría mejor fuera de España. Si estuvieran los socialistas, el PSOE hubieran hecho lo mismo. Yo creo que no, pero también es especulativo, claro, porque ahora el PSOE, por ejemplo, se ha alineado con el PSOE en Cataluña, se ha alineado con el Partido Popular a ir en contra de la consulta. O sea, los partidos, vamos a decir, el establishment político, es decir, la derecha y la izquierda, vamos a decirlo, ¿no? O sea, ¿se han aliado en contra? Sí, es que en Cataluña no solo el escenario político se divide en izquierda o derecha, se divide izquierda-derecha y independentista o unionista. La izquierda en este caso es el PSOE, la derecha el PP. Exactamente, pero los dos se ubican en el contexto de formemos parte de España. Tenemos una derecha independentista, que es la que está en el gobierno de Cataluña ahora, que es CiU, Convergencia y Unión, y tenemos una izquierda independentista, que es Esquerra Republicana. Otra vez tenemos una, dime los otros. Tenemos primero el PP, que es de derecha, pero españolista. Y tenemos el PSOE, que es de izquierda, pero españolista. Ambos están con el centro, con la federación. Digamos con el Estado español. El Estado español. ¿No? Y luego de otro lado tenemos Convergencia y Unión, que son de derecha, es la burocracia catalana directamente. De derecha, ahí están, de derecha. Son independentistas, son separatistas, son catalanistas. Y tenemos Esquerra Republicana, que son de izquierda, pero también son independentistas. Por ejemplo, estos dos son los que han apoyado la consulta. Ya. Y los que están en contra son el PP y el PSOE. Ya. ¿No? ¿Y qué tanto peso tienen en el electorado de los dos partidos? Curioso, en Cataluña, izquierda y derecha, pero ambos independentistas frente a otra izquierda y derecha que están contra la independencia. En Cataluña pesa más Convergencia y Unión y Esquerra Republicana que el PP, por ejemplo. El PP es la cuarta fuerza. ¿Y el PSOE? El PSOE, diríamos, es la segunda, tercera. Se pelea un poco ahí con Esquerra Republicana. Y juntos, ese movimiento de izquierda y derecha separatista, sí hacen... Son los que, sí, claro, son los que han promovido la consulta directamente. Por eso. Ahora, la pregunta aquí, Armando, es, ¿consulta por qué y para qué? Para saber qué quiere la ciudadanía. No. Sí, pero a ver, eso sí lo sé. La pregunta es, ¿por qué se da ese movimiento separatista? No tanto que lo que buscan, que es obvio que buscan eso, sino ¿a qué se debe que haya surgido? ¿Qué haya surgido? Esa es la pregunta. Claro, volvemos un poco al inicio de la conversación, la cuestión de la crisis, ¿no? El contexto. El independentismo y el sentimiento catalanista en Cataluña ha existido históricamente. De hecho, en septiembre celebraron sus 300 años de haber perdido sus fueros con la guerra. ¿Cuánto tiempo tienen unidos al reino, o como se llame, o a la república? Al reino de España. Es curioso porque formaban, antes el reino de España estaba muy distinguido entre el reino de Castilla y La Mancha, Castilla y León, el reino de Cataluña y Aragón, ¿sí? Formaban parte del reino español, pero cada uno tenía sus... Eran dos reinos. Eran dos reinos con un solo trono, digamos, ¿no? Uno era el otra vez. Reino de Castilla, Castilla, León, Castilla-La Mancha, y el reino de Aragón y Cataluña. De hecho, quienes van con Colón es la reina de... La reina de Castilla, claro, los reyes católicos, ¿no? Son los de Castilla, directamente. Aunque Fernando era aragonés, del reino de Aragón y Cataluña,
¿Y la reina? Y la reina era de Castilla. Ahí es cuando se unen los dos reinos con el matrimonio. Ah, ya. Sí. Eso fue en 1490. 1400, finales de 1400, porque Colón Sí, porque Colón llega aquí en 1492. ¿no? Exactamente, sí. Pero eran dos reinos separados, jurídica y políticamente. Y se unen justamente hará 300 años. ¿o No, lo que pasa es que hay la Guerra de Sucesión Española en 1714 y los catalanes apoyaban a un bando y los de Castilla, los del gobierno central de Madrid, apoyaban a otro bando, que es el que gana, la línea de los Borbones, digamos, y como represalia al apoyo de los catalanes a la línea de los Habsburgo, se les eliminan todos los fueros políticos, jurídicos y económicos que distinguían a los Cataluña catalanes de Castilla. Uy, entonces ya tienen resentimientos históricos. Exactamente. Le sumamos un contexto de desafección política, un contexto de crisis económica, ¿no? Un contexto de anticatalanismo por el gobierno central de Madrid, en donde todo lo que salve o huele mal es culpa de los catalanes, directamente. De hecho, ¿no? Bueno, recién yo estuve en España, te comentaba antes de entrar, y sí advertí eso. Se odian los catalanes y los madrileños. Bueno, no se odian porque hay gente que tiene muy buenas relaciones entre Bueno, lo estoy simplificando. No, pero hay sentimientos. Sí, hasta en una cena con unos catalanes, o sea, hablaban pestes de los madrileños y los madrileños igual de los catalanes. Digo, lo estoy simplificando, ¿no? Sí, pero sí hay una versión. Hay unos analistas que dicen que el problema ha sido que los canales de comunicación para poderse conocer entre las dos comunidades, digamos los españoles y los catalanes, se han ido rompiendo y se han ido distanciando. Por ejemplo, el partido más importante, ahí no sé mucho de fútbol, pero está Real Madrid y el otro, ¿cómo se llama? El Fútbol Club Barcelona. Y ese es de Cataluña, claro. Y es un lío, ¿no? Sí, bueno, incluso antes de todo esto ya, en la época del franquismo se identificaba al Real Madrid con el ala franquista y al Fútbol Club Barcelona con el área republicana. Igual. Directamente. Llega hasta los deportes. Sí. Es uno de los elementos. Ahora, ¿qué va a pasar ahí, Armando, finalmente? Bueno, no sabemos si va a haber una consulta, porque está para nivel jurídico, ¿no? Tiene que haber un engranaje político para solucionarlo, porque una de las opciones que puede haber es que el gobierno catalán convoque a elecciones anticipadas y que el gobierno que salga de estas elecciones anticipadas declare la independencia unilateralmente. Pero obviamente este escenario es el más conflictivo. ¿Huele violencia o no? Yo creo que no. No, ¿verdad? ¿Y sabes por qué? Porque España forma parte de la Unión Europea. Yeah. Y la Unión Europea, nos guste o no, con sus deficiencias y sus problemas, es un marco de comportamiento. Entiendo. ¿Cómo ve la Unión Europea esta situación, sabes? Sí, la situación de la Unión Europea no está a favor de nadie. Oficialmente hay una respuesta muy clara. La Unión Europea dice: los problemas de secesión de Escocia, de Cataluña, son problemas internos de los Estados miembros. Porque hay un presidente de la Unión Europea, ¿no? ¿Cómo se llama? Hay un presidente del Consejo Europeo, hay un presidente de la Comisión Europea, que son, digamos, los dos principales organismos de la Unión Europea. Pero el discurso es: son problemas internos y cuando los resuelvan los Estados miembros, entonces nosotros tomaremos una posición. ¿Se están lavando las manos o qué? Es que la base de la Unión Europea son tratados interestatales, directamente. Te comentaba en un momento que Escocia y Cataluña quieren la independencia para formar parte de la Unión Europea, ¿no? Y en los dos casos... que para ellos igual, o sea, si llegaran a independizarse y formar parte, pues ya dan acceso a su solicitud. Pero esto es lo interesante, porque en los dos casos es parte del discurso que se ha utilizado en favor del sí, de nos independizamos y seremos parte de la Unión Europea, casi automáticamente. Y las instituciones europeas les dicen: ojo, no es tan sencillo, ¿sí? Porque la base jurídica hoy en día es la firma de acuerdos entre estados, y para que un acuerdo sea firmado o entre en vigor en la Unión Europea tiene que ser ratificado por todos los estados miembros. Entonces, si Escocia o Cataluña se separaran o se divorciaran en malos términos del Reino Unido y de España, porque iban a votar o a darle el sí al consentimiento, ¿no? Esta es la parte interesante de lo que pasa con la Unión Europea. En cuanto a los términos jurídicos y los derechos de los ciudadanos, la libre circulación, ¿no? Los impuestos, el mercado común, la respuesta oficial de las instituciones comunitarias es: si formas un nuevo Estado, si te separas de un Estado miembro y te haces un Estado independiente, automáticamente pasas a ser un tercer Estado.
Ya. Después podrás iniciar el proceso de adhesión, que tendrá que responder a otras preguntas, pero serás un... O sea, resuelvan sus problemas. Exacto. Y sea lo que sea, nosotros vamos a estar aquí, ¿no? Exactamente. Es un poco también lo que supongo yo que viene siendo la postura de México o de Estados Unidos, ¿no? Supongo. Sí, la verdad es que no sé si México tenga una posición al respecto. No, Creo no, que no ha sido muy pero No, seguramente porque responde a uno de los principios del derecho internacional público, en la no intervención, ¿no? Es un problema interno que lo resuelvan los estados directamente, ¿no? En México no tenemos esta idea de separatismo. Bueno, en Estados Unidos hay un poco con California y Texas, ¿no? Que dicen que California sin independizada sería una economía muy importante, Claro. directamente, pero no está tan desarrollada. No, como México no otros. tiene ese problema, ¿no? No, exactamente, pero la posición sería problema interno, ¿no? De cuestiones... Tiene más repercusiones en Europa porque si llega a haber una independencia, ¿no? Puede activar otros nacionalismos en Europa. Eso es lo que te iba a preguntar, ya por último. ¿Cómo ves esa fiebre de separatista? No sé si el adjetivo sea el adecuado. ¿Va a seguir? O se va Yo a lo continuar? llamaría fiebre nacionalista, Nacionalista, ¿no? nacionalista. Y a este sí lo veo más como coyuntural. Eso sí es coyuntural, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene que ver con la coyuntura de la crisis. Y porque, por ejemplo, no sé, digo, para terminar la conversación hablando más de Europa en general, no se ve en Alemania, no se ve en Italia, no se ve en Francia. Tienen sus problemas como todo el mundo, ¿verdad? En Italia sí hay un separatismo interesante, Ujú. un nacionalismo más que separatismo. La gente de Cerdeña, por ejemplo, los sardos siempre han dicho que ellos son sardos y no son italianos. Ujú. En el norte de Italia también hay una idea de nacionalismo con el Véneto y Ya. la región de la Liga del Norte, pero Pero no es tan peligroso. intenso. No es tan intenso, pero hay. Por eso digo que si hubiera un proceso de independencia de Escocia y Cataluña y el ingreso a la Unión Europea, reactivaría otros procesos nacionalistas. Bueno. Los países de Europa del Este, Hungría, Eslovaquia, Eslovenia, tienen minorías étnicas que están encajadas, digamos, con alfileres, ¿no? Si hay un proceso de reconocimiento de nacionalismos, es peligroso. Yo, por ejemplo, te voy a decir como un europeísta convencido, respetuoso y amante de todas las diversidades que puede contener Europa, me parece conflictivo y hasta cierto punto estéril el debate del nacionalismo para formar parte de la Unión Europea. La Unión Europea, la idea principal tiene que ser superar esta idea de los nacionalismos y de los estados-nación, ¿no? Entonces este es el elemento interesante en la construcción. Te pongo un último ejemplo, el caso de Escocia. Se ha cerrado, ¿no? El referéndum ganó el no, pero el gobierno de Londres ha prometido un referéndum para el 2017 sobre la permanencia o no del Reino Unido en la Unión Europea. Ah, caray, Los escoceses son más pro-europeos que los ingleses. no me digas. Si el no gana en Inglaterra y el sí en Escocia de la permanencia en la Unión Europea, ¿Cómo se llama la obra? claro, ¿no? Justamente, es complicado. Es complicado. Armando, bueno, pues ha sido una conversación más interesante. ¿Cuál sería en un minuto tu mensaje de esto que hemos estado hablando? Bueno, un poco lo que te decía hace un momento, ¿no? La idea de el debate estéril de los estados-nación. He llegado a un momento, en un contexto de globalización, de bloques geopolíticos regionales, hay que superar la idea del estado-nación y ampliar otros horizontes, ¿no? Que no tiene nada que ver con la idea del sentimiento de pertenencia y de la diversidad que puede existir en una región, ¿no? Pero olvidémonos de las fronteras de los estados-nación. Creo que sería el elemento. Bueno, pues hemos estado con el maestro Armando García. Nos ha dado una excelente panorámica de los movimientos separatistas en Europa y del caso específico de Escocia y de Cataluña. Y una descripción pues muy importante, muy lúcida, gracias Armando, de la situación de Europa en general. Esperemos pronto
tenerte por aquí de vuelta platicando. Hay temas muy importantes como por ejemplo lo que está pasando en la ex cortina de hierro, ¿verdad? Con todos los Rusia, es un gran tema, ¿verdad? Sí, sí, la situación que no se habla poco, al margen de Ucrania, ¿verdad? Si todos esos racimos de naciones que se independizaron. Muy bien, pues yo soy Desiderio Morales, nos vemos aquí el siguiente miércoles de 7 a 8 de la noche como todas las semanas en este su segmento de percepciones y realidades. Buenas noches, nos veremos por aquí en una semana más. Gracias. Gracias, buenas noches. Colors are changing. All the colors are changing.